Hola, hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast rumbo a octubre. Mi nombre es Noé, listo para traerles todo lo que fue el repaso de este pasado fin de semana, en el primer fin de semana de las grandes ligas de esta temporada 2023, en donde los Chicago White Sox se vieron visitando al actual campeón de la MLB, los Houston Astros. Por su lado, los Chicago Cubs recibieron en casa a los Milwaukee Brewers. Dos series, una de 4 partidos para los Chicago White Sox y una de 3 para los Chicago Cubs, en donde el viernes tuvieron un día de descanso antes de terminar la serie sábado y domingo. Situación no de las mejores para los Chicago Cubs. No creo que es la manera que querían empezar la temporada en casa, recibiendo a la afición. Sí lo hicieron de muy buena manera en el primer partido. Vamos a darle un repaso sobre todo lo ocurrido en Wrigley Field, también allá en Houston. Vamos a empezar con los Chicago White Sox, quienes estuvieron buscando la manera de no ser barridos como lo han hecho anteriormente contra estos Houston Astros, de no perder una serie como lo han hecho también contra Houston. Este equipo de Houston se ha convertido en una pesadilla para los Chicago White Sox, empezando desde lo que fue hace 2 años en la postemporada, donde fueron eliminados en esa serie de comodín contra los Houston Astros. Fue el primer sabor de postemporada para este nuevo núcleo de equipo de jugadores que están formando la base de estos Chicago White Sox, en una ventanita que en ese entonces se había abierto para conseguir una serie mundial, un campeonato de serie mundial, y desafortunadamente las cosas simplemente no han ido como se esperaba para este equipo de los Chicago White Sox. Eh, Llega un nuevo entrenador para esta temporada, Pedro Grifol, y lo que sucedió es que en el primer partido de la temporada, justamente en lo que fue la apertura de los Houston Astros en frente de su propia afición, revelaron el nuevo banner que va a estar colgando, bueno, ni colgando porque ahora es tipo metal, en forma de un banner, en el estadio de Houston, donde simplemente lo pintan de oro y es la Serie Mundial del 2022. Entonces, arruinan la fiesta un poquito los Chicago White Sox en ese primer partido, ganando 3-2 el marcador final. Una salida de el señor Dylan Cease, que, bueno, está demostrando, hasta cierto punto fue duelo de lanzadores entre Dylan Cease y Framber Valdez, pero el quien se vio muy, muy bien, obviamente, fue Dylan Cease, poncheando a 10 bateadores, solamente permitiendo una carrera, lanzando para 6 entradas y un tercio. Dylan Cease con su slider que se carga, la verdad, dejó en problemas a todos los bateadores de los Houston Astros. Se vio espectacular Dylan Cease. No por nada fue el segundo en la lista para ganar el Cy Young Award de la Liga Americana, solamente detrás de Justin Verlander, exjugador de los Houston Astros. Dylan Cease es el futuro de este equipo. En su primera oportunidad como abridor de una temporada, lo hace de manera impresionante. Esos 10 ponches no es nada nuevo con Dylan Cease. Es un jugador que, bueno, hasta un punto en la temporada, hace un año, estaba peleando por ese liderazgo de ponches en una temporada. Creo que termina tercero, veré el dato, pero Dylan Cease, la verdad, está estableciéndose más y más como el futuro de este equipo, de esta rotación, y demostrando por qué se le dio esa confianza para iniciar esta temporada como titular. Se ha convertido y va a ser el as, para mí no me cabe duda, de este equipo para el futuro. Entonces, muy bien por su parte. En la ofensiva, los Chicago White Sox tuvieron,
bueno, no, una noche positiva en términos de hits. Fueron 11 hits a comparación de solamente 4 de Houston. Aquí la diferencia, y aquí es lo que, a pesar de la victoria, tenemos que tomar en cuenta porque le terminó afectando a este equipo de los Chicago White Sox en los próximos 2 partidos, y es la falta de poder impulsar carreras cuando están en posición de anotación. 11 hits, espectacular. O sea, son números buenos, pero cuando ves del otro lado a Houston, que solamente tuvo 4 hits, pero pudo, conectar con 2 carreras, ese porcentaje de efectividad es mucho más favorable, ese 50% de efectividad comparando los hits a carreras de parte de Houston, a comparación a solamente, un poquito menos de 30% de efectividad para los Chicago White Sox con sus 11 hits y 3 carreras anotadas. Ahí es donde ves a un problema muy serio. 11 corredores dejaron en base los Chicago White Sox. Eh, Podemos ver cuántos dejaron en posición de anotar, por lo menos 5. Entonces, imagínate esas 5 entradas. Sí se gana el partido, pero puedes reclamarle un poquito a lo que son los bateadores de los Chicago White Sox. Tim Anderson, 4 apariciones al plato, tuvo 2 hits. Luis Robert igual, 2 de 4. Pero empiezas a ver a bateadores como Joan Moncada, solamente un hit en 5 apariciones al plato. Eloy Jiménez se va 0 de 5 con 2 ponches. Joan Moncada, 3 ponches. Andrew Benintendi tampoco consigue su primer hit como Chicago White Sox, pero se va 1 de 4 y un ponche. Andrew Vaughn en su primera oportunidad como primera base y en tercera posición de esa alineación, esa tercera posición que era de José Abreu, que era muy importante para los Chicago Cubs, perdón, los Chicago White Sox. Bueno, 2 ponches, solamente conecta con un hit. Sí, impulsa las 2 carreras que al final del día le dan la victoria a los Chicago White Sox, que es clave. En el momento clutch, obviamente necesitamos más efectividad de parte de Andrew Vaughn. Lo demostró en este partido, pero quisieras ver un poquito más de efectividad de parte de estos Chicago White Sox porque el poder está ahí, el bateo está ahí, los jugadores que pueden conectarte con hits están ahí, simplemente cuando llega el momento crucial, la verdad, el momento donde tienes a corredores en posición para anotar, no hacen nada. La verdad, no hacen nada los Chicago White Sox. Ah, para mí, esto de las bases y el tamaño de las bases, que se aumenta 3 pulgadas de 15 a 18, con la velocidad que tienen ciertos jugadores aquí en los Chicago White Sox, me esperaría también que se pusieran más en posiciones de anotar, pero no, de nada sirve si tienes las bases llenas y, bueno, te vas sin poder impulsar ninguna carrera o 1 de 3. Ahí sí es algo problemático para mí, en mi opinión. Por ejemplo, esta quinta entrada, eh, no impulsas ninguna carrera, pero tenías a corredores en segunda y en tercera y simplemente no pudiste hacer nada. Tuviste las bases llenas, tenías a Andrew Vaughn en primera, a Tim Anderson en segunda, Romy González en tercera. Jiménez, ¿qué es lo que sucede? Da un roletazo y lo sacan con 2 outs, obviamente, y termina la entrada. Bases llenas, ahí dejas a 2 corredores en posición de anotar. Si bien las carreras vinieron ya en la octava y novena, antes de eso tenías oportunidades de aumentar o poner carreras en la pizarra muy temprano en el partido. Los Houston Astros simplemente no tenían respuesta también para el bullpen de los Chicago White Sox, que tuvo una efectividad muy buena. Aaron Bummer termina lo que fue la séptima entrada. Ya luego Kendall Graveman, que va a ser el setup man. Yo pensaba que iba a ser el cerrador, pero decide Pedro Grifol en mantenerlo ahí como el setup man. Yo creo que también
El año pasado no se vio tan bien en momentos donde Liam Hendricks no estaba como cerrador. Kendall Graveman se metió en problemas igual, entonces yo creo que como setup man ha hecho un muy buen trabajo para los Chicago White Sox y es justamente lo que hace, permite solamente un hit, no consigue ponches, pero sí sale sin problemas en esa entrada. Ya Reinaldo López es el que permite la segunda carrera para los Houston Astros, pero consigue su primer partido salvado de su carrera. Reinaldo López no, obviamente no va a ser el cerrador de este equipo. Cuando regrese Liam Hendricks, él va a ser el cerrador, pero es interesante la decisión de Pedro Grifol porque Reinaldo López normalmente entraba como relevista y era un relevista que te podía dar dos entradas. Si tu titular te estaba dando problemas, Reinaldo López podía entrar en la cuarta y lanzarte hasta la sexta y mantener el ritmo de esto de seis entradas para el titular y luego tres para el bullpen. Reinaldo López podía entrar en la cuarta si es que necesitaba sacar a tu titular y darte dos entradas sin problema. Me sorprende esta decisión de Pedro Grifol, utilizarlo como el cerrador. Hizo las cosas bien, salvó el partido cuando las cosas se estaban poniendo cerradas y ganan el partido de los Chicago White Sox. Dylan Cease con una efectividad de 1.42 va a ser muy interesante ver en qué número se mantiene Dylan Cease a lo largo de esta temporada. 1.42 te garantiza básicamente el Cy Young Award. No es muy difícil que lanzadores puedan terminar una temporada bajo un promedio de 200, pero lo vimos que sí es posible y Dylan Cease yo creo que puede ser uno de ellos para ser el mejor candidato para ganarse el Cy Young. Ya para el segundo partido, los Chicago White Sox pierden 6-3 ese encuentro, en donde, en mi opinión, primero sale a la lomita Lance Lynn. Tuvo un partido bueno, pero aquí es donde Pedro Grifol, como entrenador novato, tal vez comete el error en mantener a Lance Lynn más allá de las cinco entradas. Termina la noche con 96 lanzamientos. Para mí sí es un poquito mucho para Lance Lynn, pero obviamente cuando tienes seis ponches, uh, piensas que es una salida positiva, pero permite cuatro bases por bolas. El descontrol de Lance Lynn es más que obvio. Y lo que más me preocupa es que cuando empieza a tener ese tipo de descontrol, se enoja. Su coraje es más que obvio, su coraje no se lo guarda bajo la manga, o sea, él lo deja saber y ahí es donde un rival como los Houston Astros a veces aprovechan. Ahora, Lance Lynn es todo un veterano, así ha sido a lo largo de su carrera, no creo que cambie en ningún momento, pienso que vaya a cambiar Lance Lynn, pero yo creo que si puede utilizar ese coraje, esa garra, esa personalidad para el beneficio del equipo, puede convertirse en el Lance Lynn de hace dos temporadas, ¿no? En su primera llegada con los Chicago White Sox. Entonces, 5 y 2 tercios de entradas lanzadas, permitió tres hits, un cuadrangular, esas cuatro bases por bolas, sí terminó afectándolo, uh, y permitió dos carreras. Entonces, decide ya en la sexta entrada sacarlo, entra Jimmy Lambert termina lo que es la sexta entrada, y ya luego para la séptima, Kendall Graveman, ahí Kendall Graveman se metió en problemas, otra vez, repito, pues, es decisión de un entrenador novato, el utilizar a Kendall Graveman como setup man un día y luego al próximo lo metes en la séptima y más en la séptima cuando estás ah, empatado en el marcador con la oportunidad de controlar los bates de Houston, utilizar relevistas que normalmente entran en la séptima, sexta entrada. No, lo que hace Pedro Grifol es utilizar a Kendall Graveman
y se mete en problemas. Es que yo creo que ahí se destanteas un poco a un lanzador. Muchos dicen, ¿cómo puede ser si tu trabajo es ser relevista, que haya impacto en cuál entrada lanzas? Y yo creo que es más que obvio, lo hemos visto cuando un cerrador a veces entra en la octava porque un entrenador no lo ha utilizado, no ha podido cerrar un partido, pero lo quiere ver y se mete en problemas. Es que cuando tienes tu posición fija y más para un setup y un cerrador, yo creo que es muy difícil para ellos en el aspecto mental cuando hay diferentes tipos de presiones en la séptima, en la octava y en la novena, de entrar así en la séptima. Yo creo que ahí es algo que le afectó a Kendall Graveman. Primero le conectan con un hit, luego consigue un double play, ¿no? Una doble matanza. Entonces tiene dos outs. Tiene dos outs para iniciar la entrada, consigue esos primeros dos outs y ahí es donde se mete en problemas dándole base por bolas a Maldonado, un bateador que es de lo peor que tienen los los Houston Astros, el receptor Maldonado, no es alguien que debes de temer, ahí deberías de haber sido el tercer out, pero inicia con tres bolas, ya luego consigue dos strikes en el cuarto y quinto lanzamiento y llega a una curva muy baja. O sea, si es Maldonado, yo creo que debes de saber que si le lanzas un sinker, perdón, un sinker de alta velocidad ahí pegadito a lo que es la zona de strike, ponchas, en mi opinión, a Maldonado y te evitas esta entrada en donde los Houston Astros anotan 3 carreras y así básicamente se llevan el partido en esa entrada, porque ya luego, Peña, este jugador de segundo año, el MVP de la Serie Mundial pasada, entra y conecta con un sencillo, luego le da base por bolas a Bregman, el tercera base de los Houston Astros, y ahí es donde se mete en una situación donde tienes las bases llenas. Pedro Grifol, aquí es donde no entiendo esta decisión, pero opta por Jake Dickman, que entre en lugar de Kendall Graveman con las bases llenas. Jake Dickman llega a los Chicago White Sox la temporada pasada en forma de intercambio para reforzar, entre comillas, a este bullpen de los Chicago White Sox y batalló bastante Jake Dickman. Me sorprendió que se mantuvo con con la alineación esta temporada, pero ¿qué se le va a hacer? Entra en lugar de Kendall Graveman, lanza una pelota, una bola muy, pero muy fuera de la zona de strike. Y en la segunda, un sinker a 95 millas por hora en el corazón, o sea, bien en el corazón de la zona de strike para un jugador como lo es Álvarez. Bueno, facilito, ¿no? Anota, eh, conecta con ese doble que básicamente vacía las bases. Ya luego José Abreu es el último out en esa entrada, ya cuando el daño estaba hecho. El bullpen, no hay mucha profundidad en este equipo. Hay jugadores que no pueden lanzar 2 días seguidos y yo creo que eso jugó parte en lo que fue la decisión de Pedro Grifol de utilizar a Kendall Graveman en la séptima, Jake Dickman relevarlo, porque jugadores como Aaron Bummer, José Ruiz, cosas así, jugadores así simplemente no te pueden dar 2 días consecutivos. Es lo lamentable y es lo que sucede cuando no hay mucha profundidad en tu bullpen. Es el tipo de problema en el que te vas a meter. Ya para el tercer partido jugado este pasado sábado,
4-6 pierden los Chicago White Sox en la salida de Lucas Giolito. Lucas Giolito tuvo una buena salida, solamente permitió 2 carreras, consiguió 6 ponches, 97 lanzamientos, ah, efectividad de 360, 5 entradas lanzadas, permitió 5 hits. No es de lo peor que hemos visto en Lucas Giolito, entonces es lo que podemos rescatar, que no es de lo peor. Pudo ser mucho más mal esa salida de Lucas Giolito, pero yo creo que si en la primera, segunda entrada no le hacen daño a, a Lucas Giolito, te puede dar más. Desafortunadamente, Lucas Giolito siempre es un lanzador que si le hacen daño, como le hicieron los Houston Astros en este partido, en la primera o segunda entrada, va a ser un día muy corto para Lucas Giolito. Se mantuvo para 5 entradas, pudo hacer unos cuantos ajustes, pero si esa primera entrada eh, regresamos a lo mismo, ¿no? Sentíamos que era lo mismo con Lucas Giolito, 3 lanzamientos para Peña y ya tiene un corredor en primera base para iniciar el partido. Consigue el ponche contra Bregman, luego Álvarez eh, con un sencillo adelanta a Peña segunda base. José Abreu no tuvo una buena serie contra los Chicago White Sox, es lo positivo. Lo que no querías ver es que José Abreu se despegara esta serie contra los Chicago White Sox de tipo revancha, no lo pudo hacer. Fue una serie calladita para José Abreu, sí tuvo sus hits, consiguió unas cuantas eh, eh, bases totales para él, pero no fue tan efectivo contra los lanzadores de los Chicago White Sox. Pero de ahí en adelante, Tucker, que fue tal vez de lo más efectivo para los Houston Astros contra los Chicago White Sox, conecta con un sencillo. Peña se adelanta a segunda, Álvarez anota, McCormick otro sencillo, 2 sencillos detrás, uno detrás del otro, para darle esa ventaja de 2-0 a los Houston Astros. Y ya luego los Chicago White Sox remontan el marcador, ¿no? En esa cuarta entrada hacen muy bien en Seby Zavala, conectando con ese cuadrangular. Anteriormente, Moncada tuvo un cuadrangular solo en la segunda entrada. Eh, Seby Zavala en su único partido jugado en esta serie con Oscar Colas en posición, en segunda base, perdón. Este, son las 2 carreras impulsadas de Seby Zavala. Ahí remontan el marcador, pero luego en la próxima entrada los Houston Astros también anotan una con un doble de Peña, lanzando también Lucas Giolito, anota Hensley y así se empata el partido. Ya en las partes finales los Chicago White Sox simplemente no pudieron hacer nada. La decisión de Kendall Graveman, perdón, la decisión de utilizar a Joe Kelly en en la séptima, ahí es donde sí se vio mal, tanto Joe Kelly y José Ruiz, el bullpen de los Chicago White Sox se vio mal. Estos 2 jugadores, yo venía un poquito con más confianza hacia José Ruiz, tuvo una salida mala, permitió 2 carreras, no consiguió ni un ponche, tuvo una base por bola, solamente se lanzó para 2 tercios de entrada, entró ya luego Gregory Santos para evitar más daño. También se metió en un problema permitiendo 2 hits, pero no permitió carrera para así darle todavía a los Chicago White Sox oportunidad de hacer algo en la parte alta de la novena. Anotan una carrera, pero no fue suficiente. Así termina el partido 6-4, 10 hits, de nuevo 10 hits de parte de los Chicago White Sox. Y aquí lo que me preocupa, a lo que regresábamos, ¿no? Del primer partido, los jugadores en posición de anotar. Los Chicago White Sox tuvieron las bases llenas en la tercera, donde Jiménez recibe una base por bolas y llena las bases con 2 outs y Moncada se va
ponchado. Moncada fue de lo mejor esta serie contra los Houston Astros. Eh, Imagínense lo que hubiera sido aún más, anotando en esta tercera entrada, te alejas un poquito más en el marcador de los Astros, con un sencillo anotas 2 carreras, ahí estás hablando de un marcador de 3-2 antes del cuadrangular de Seby Zavala. No se dio. Ya luego para lo que fue también la sexta entrada, tienes a Andrew Vaughn, que llega a segunda base, recibió una base por bolas, luego llega a segunda por un wild pitch de Blanco, y teniéndolo en segunda base, ni Oscar Colas, ni Elvis Andrus, ni Seby Zavala pudieron hacer nada. 2 ponches para Alex Colas y Seby Zavala, y luego Andrus, con una línea hacia el jardín central. Fueron los 3 outs. Después lo que fue la octava entrada, de nuevo, tienes a un corredor en tercera base y no puedes hacer nada para en ese momento posiblemente empatar el partido. Oscar Colás es el que consigue el sencillo para mandar a Jiménez a tercera base, 2 outs, ok, entiendo, pero Elvis Andrus tenía que haber hecho un poquito más. Dio pelea, 6 lanzamientos recibió, pero se fue ponchado. Entonces, ahí es donde nos metemos en una situación donde no podemos aprovechar estos corredores en base, en posición para anotar, y resulta en 2 partidos perdidos por justamente eso. Tienes 3 oportunidades por lo menos para empatar, para remontar un marcador, y no lo pudiste conseguir. Terminas la noche con 10 hits, que es muy positivo. Siempre doble dígitos en hits es algo que debería aspirar a conseguir los Chicago White Sox partido tras partido, pero de nada sirve si no estás impulsando esas carreras. Ya para el día de ayer, ganan el partido 6-3, sale a la lomita Mike Clevenger. Muy buena salida para Mike Clevenger. Aquí es donde puede él, hasta cierto punto, poner todo lo de la temporada pasada con los San Diego Padres a un lado. En lo personal, la situación donde estaba bajo investigación, si tienes salidas como estas, es lamentable, pero en el mundo del deporte, resultados es la mejor manera de hacer a la afición olvidar de lo sucedido. Y es con una salida como esa, 5 entradas, 8 ponches, 3 bases por bolas. Ahí el control es donde va a ser algo de cual tenemos que poner atención. A Mike Clevenger solamente permite 3 hits, ninguna carrera permitida, un ERA de 0. Termina Mike Clevenger, entonces muy bueno, muy positivo para él. Ya luego Gregory Santos entra en la sexta para lanzar una entrada, permite una carrera. Aaron Bummer, como les digo, y miren, Kendall Grayman, de nuevo como setup man. Aaron Bummer tuvo una salida, una entrada, fue la séptima. Muy efectivo Aaron Bummer en ese aspecto. Ya luego Kendall Grayman, de nuevo, como setup man, octava entrada, a comparación al segundo partido, donde entra en la séptima. Vimos el problema en el que se metió. Aquí, para ganar el partido, entra como settlement, 2 ponches, solamente permite un hit, pero no permite carreras. Mantiene la ventaja para los Chicago White Sox. Ya luego Reinaldo López termina la noche permitiendo sí 2 carreras, consigue un ponche en la novena entrada, pero por lo menos permite conseguir la victoria, ¿no? No le dan el partido salvado a Reinaldo López, pero el que sí sale con la victoria es justamente Mike Clevenger, el único titular de los hasta este momento en la rotación que termina esta serie con una victoria, que tiene una victoria en su marca. ah, positivo sin duda, pero como les digo, todavía falta mucho para que gane la confianza Mike Clevenger, no solamente en lo deportivo, pero también fue en lo individual, en lo personal.
Y veremos si continúa en este ritmo. Bueno, puede ser una contratación que terminó dando cosas positivas a el señor Rick Hahn. En términos de promedios, para terminar este segmento de los Chicago White Sox este fin de semana, Seby Zavala en su único partido jugado, 3 apariciones al plato, 2 hits, uno de ellos siendo cuadrangular, impulsando 2 carreras, la efectividad de 6.67, obviamente muy temprano en la serie, va a subir y bajar ese número, más que seguro bajar, no me cabe duda, pero mira, estas son las oportunidades que jugadores como Seby Zavala tienen que aprovechar y lo hizo de muy buena manera. Joan Moncada fue de lo más efectivo para los Chicago White Sox esta serie. Bases totales 17 que significan tocó esa base en esas apariciones al plato. Un cuadrangular le da en lo individual a un jugador 4, obviamente toca las 4 bases, tuvo 2 cuadrangulares, 8 de esas 17 son por los 2 cuadrangulares que tuvo Joan Moncada, impulsó 4 carreras, 8 hits, también se envasó para entrar como carrera 3 veces, esa efectividad de 4.44. Este es el Joan Moncada que queremos ver a lo largo de toda la temporada. Este es el Joan Moncada que bueno, nos prometieron los Chicago White Sox cuando hicieron ese intercambio por él y Chris Sale con los Boston Red Sox. Ya Chris Sale no está, se quedó en el pasado, pero Joan Moncada está, le- está en su último suspiro, en mi opinión, con los Chicago White Sox, porque hay opciones en tercera base como Jake Berger que pueden llegar y es parte del farm system. Entonces, el cariño hacia Jake Berger de parte de la afición es un poquito más que se le puede dar a Joan Moncada si no está produciendo. Si nos está dando números como estos, no me cabe duda que Joan Moncada puede convertirse en jugador de el juego de las estrellas, ¿no? Y lo defensivo comete unos errores. Yo siempre he dicho que Joan Moncada se tarda mucho cuando son roletazos que le vienen a su guante, se tarda mucho en deshacerse de la pelota. A veces le ha causado problemas, ojalá pueda hacer ese ajuste, deshacerte de la pelota lo más rápido posible, ¿por qué arriesgarlo, no? Consigue el out, no te metes en problemas. Él y Tim Anderson son 2 jugadores que hacen eso mucho cuando son roletazos que les llegan al guante, toman una eternidad, lo que se siente como una eternidad, deshacerse del balón y lanzarlo hacia primera base para conseguir esos outs. Yasmani Grandal también lo vimos consiguiendo el primer cuadrangular de estos Chicago White Sox de esta temporada. Tuvo 5 hits en esta serie, en 12 apariciones del plato, una efectividad de 4.17. Es otro jugador que necesitamos que regrese a ese nivel que veíamos de Yasmani Grandal con ese poder. También bajó un poquito de peso, entonces esperemos si puede hacer algo. Andrew Benintendi en lo que fue su debut con los Chicago White Sox en 18 apariciones al plato, 4 hits nomás, una efectividad de 2.22. Necesitamos más de Andrew Benintendi. También de Eloy Jiménez, que terminó con una efectividad de 1.76. Bateador designado tiene solamente una chamba y no la puedes hacer de manera efectiva. Bueno, tu lugar en el equipo se va a ir disminuyendo, ¿no? La importancia que tiene Pedro Grifol de mantenerte con el equipo. Uh, yo creo que va a mejorar, obviamente. Tuvo una serie, un World Baseball Classic bueno, Eloy Jiménez, también tuvo una temporada baja positiva, la pérdida de peso también para él ha sido una parte fundamental en su juego. Yo creo que la velocidad ha aumentado un poquito dentro de él, entonces veremos cómo puede responder. Luis Robert en ese segundo partido se fue 0 de 5 con 4 ponches. Eso no puede suceder con Luis Robert. Sí, puede responder defensivamente, pero necesitamos que Luis Robert se convierta en la estrella de este equipo. Muchos dicen que debe ser Tim Anderson. Yo digo que Luis Robert, si este equipo solamente puede llegar hasta el nivel que nos presenta Luis Robert.
porque es para mí el jugador que lo tiene todo. Defensivamente tiene la estatura, tiene la condición física, tiene la velocidad, tiene el poder. Simplemente es algo mental, porque 4 ponches y luego los ponches contando de la temporada pasada, todos los que consiguió, es por esa desesperación de causar impacto de inmediato y no dejar que el juego venga hacia ti. O sea, él quiere causar impacto desde ahorita, quiere convertirse en el héroe que muchos queremos que sea, pero poco a poquito. O sea, no, sin esa desesperación, y yo creo que es lo que le ha afectado a Luis Robert desde su regreso de lesión la temporada pasada, donde en las partes finales de la temporada donde se necesitaban victorias, estaba esa presión, no solamente en él, pero el resto del equipo. Luis Robert quedó corto, la verdad, con bastantes ponches. Entonces, ojalá eso pueda mejorar en esta próxima serie que inicia el día de hoy en el Guaranteed Rate Field. El partido de apertura está para iniciar a las 2:10 de la tarde. Era a las 3:10, pero por razones del clima aquí en la ciudad de Chicago, deciden adelantarlo un poquito a las 2:10. A esta hora son las 1:20 aquí en la ciudad de Chicago. Entonces, a una hora de ver el primer lanzamiento en Guaranteed Rate Field para el inicio de la temporada en casa para los Chicago White Sox. La alineación para el día de hoy contra los San Francisco Giants es la alineación que obviamente vamos a ver durante toda esta temporada. Misma alineación con la cual debutó el señor Pedro Grifol con los Houston Astros. Es Tim Anderson en el campo corto, bateando primero, Luis Robert, jardín central, Andrew Vaughn, tercer bate en primera base, Eloy Jiménez, el bateador designado, Joan Moncada en tercera, Andrew Benintendi, left field, Yasmani Grandal, el receptor, Elvis Andrus en segunda base y Oscar Colás en el jardín derecho. Esa es la alineación que, más allá de las lesiones, es la alineación titular de aquí al resto de la temporada. Eh, Esperando que no sean muchas lesiones en este equipo. Así las cosas, marca de 2-2. Como ven aquí abajo está la marca de ambos equipos y lo voy a estar actualizando a como vayamos progresando en la temporada. 2-2 para los Chicago White Sox, 2 victorias, 2 derrotas. Y ahora para el otro equipo de la ciudad de Chicago, el equipo de los Chicago Cubs, que iniciaron serie en casa contra justamente los cerveceros de Milwaukee. De manera positiva consiguieron una victoria, pero antes de eso quiero darles lo que fue la alineación, bueno, el plantel completo como lo presentaron ahí en Wrigley Field, empezando con los lanzadores, muchos de estos los relevistas. Primero, Adbert Azolay, Javier Assad, Brad Boxberger, Michael Fulmer, Kyle Hendricks inicia la temporada en la lista de lesionados. Cody Hoyer, igual. Brandon Hughes, igual. Mark Leiter Jr., Julian Merriweather, Ethan Roberts también entra lesionado. Michael Rucker, Drew Smiley, Justin Steele, Marcus Stroman, Jameson Tyone, Keegan Thompson y Hayden Wesneski. Esos son los que inician la temporada en el plantel de 40 jugadores de los Chicago Cubs. Los receptores, Tucker Barnhart, Jan Gómez y Luis Torrens, son los que oficialmente eh, marcan los Chicago Cubs en la lista de receptores. Los infields, los jugadores en el infield, Nico Horner, Eric Hosmer, Nick Madrigal, Miles Mastrobuoni, Edwin Ríos, Dansby Swanson, el futuro de este equipo en términos de la posición de campo corto, y Patrick Wisdom para terminar los del infield. El utility man lo tienen como infield y outfield es Trey Mancini, y ya luego los jardineros Cody Bellinger, Ian Happ y Seiya Suzuki, que inicia la temporada en la lista de lesionados. Ese es el plantel para sus Chicago Cubs este año. Y todo inició con Marcus Stroman lanzando el primer partido como el as del equipo. He tenido conversaciones con muchos amigos que son aficionados de los Cubs, y yo creo que muchos podemos estar de acuerdo
que Marcus Stroman es el as del equipo, no porque tal vez se lo merece, sino porque era de lo único disponible, ¿no? Para iniciar la temporada en ese primer puesto de la alineación. Cuando ves las otras opciones que forman parte de la rotación, Jameson, Tyon, es nuevo, no le puedes darle, al menos que sea un Justin Verlander, un Mark Scherzer, jugadores de ese nivel, si llegan a un nuevo equipo, sabes que no cabe duda, van a ser el as del equipo, van a formar parte de ese primer puesto de la alineación, pero no, Jameson Taillon no viene de esa manera de los Yankees, viene también formando parte media de esa rotación, como lo fue allá en Nueva York. A Justin Steele, jugadores como él, Keegan Sampson, mucho- son muy jóvenes para que eh, después de una temporada efectuosa, positiva, a la siguiente les des esa responsabilidad de abridor de la rotación. Hayden Wesneski igual, eh, Drew Smiley, por sus lesiones la temporada pasada, obviamente no le ibas a brindar esa responsabilidad. ¿Quién queda? Queda Marcus Stroman. Entonces él se convierte en el as del equipo, ah, pero de la manera que lanzó este primer partido, si continúa en ese ritmo, si continúa con estos números, entonces ahí terminan las dudas, ahí terminan las quejas, ahí terminan cualquier incertidumbre que exista hacia Marcus Stroman con salidas como estas, donde lanza 6 entradas, consigue 8 ponches, 3 bases por bolas, muy efectivo, un promedio de 0.00, tal como lo fueron todos los lanzadores relevistas también de este partido para los Chicago Cubs, porque blanquearon a los Milwaukee Brewers. Victoria en casa para iniciar la temporada para los Chicago Cubs. Jugadores nuevos que debutaron, 5 fueron en total, número más grande que ha presentado un equipo de los Chicago Cubs en términos de jugadores debutantes con el nuevo equipo. Anteriormente, en 1875, los Chicago Cubs en un abril 24 habían debutado a 9, o sea, un plantel completo era lo que habían presentado los Chicago Cubs. Y más reciente, en el 2011, 8 jugadores debutaron el abril 3 de esa temporada. Los Chicago Cubs presentaron a 8 jugadores nuevos en la alineación. Este pasado jueves debutaron 5, entre ellos Hosmer, que consigue un hit, Dansby Swanson, que de los dos equipos, esta es la mejor contratación que hicieron cualquiera de los dos equipos, tanto los Cubs y los White Sox. Dansby Swanson tuvo una serie impresionante contra los Milwaukee Brewers, tuvo 3 hits en 4 apariciones en este partido de apertura, impulsando una carrera. Vale la pena. Y está demostrando por qué vale la pena 177 millones de dólares por 7 años para Dansby Swanson. Era un jugador que en Atlanta tal vez era la tercera, cuarta opción, pero aquí fácil, por el momento es la primera opción. La primera opción ofensivamente que sabes te va a responder. Detrás de él, obviamente, un jugador como Ian Happ. No puedes negar los números en los cuales lideró la temporada pasada para ese equipo. ah, Carreras impulsadas, hits, cosas así. Ian Happ eh, se puede considerar que es su equipo, es el ganador del Guante de Oro, pero no me cabe duda que tarde o temprano vamos a ver ese cambio de liderazgo y va a caer en las manos de Dansby Swanson, porque aquí, a comparación de Atlanta, tiene todas las posibilidades de convertirse en su equipo para él. Ian Happ, por su parte, solamente consiguió un hit en 2 apariciones al plato, también porque recibió 2 bases por bolas. También es positivo, o sea, ese control en sí mismo es algo positivo para conseguir esas bases, esa paciencia para conseguir esas bases por bolas, ponerte
en situación donde puedes entrar como carrera. Cody Bellinger, ese sí es el que ha sufrido en esta serie, por lo menos en este partido se fue 0 de 3, siendo ponchado una vez y recibiendo una base por bolas. Trey Mancini debutó con un hit y Eric Hosmer se fue sin hit en este día. Patrick Wisdom inició como tercera base, pero tampoco pudo producir mucho. Eso terminó en la victoria de 4 carreras a 0 de parte de los Chicago Cubs. Inicia muy bien en casa. Para el siguiente día tenían el día de descanso el viernes, pero regresaban a acción el sábado para continuar la serie contra los Brewers. Y aquí, en una victoria de 3-1 de parte de los Milwaukee Brewers, pasan cosas en donde el bullpen y específicamente el jugador Javier Assad se mete en problemas en lo que fue la sexta, ah, la séptima y octava entrada. En la séptima sale de manera espectacular, o sea, manera que demostró en lo que fue las partes finales de la temporada pasada y luego en el World Baseball Classic con la selección mexicana. Javier Assad se vio muy bien, poncheando a dos y consiguiendo un roletazo contra Luke Voigt, pero de ahí en adelante, con esos 3 outs para terminar fácil la séptima entrada, David Ross toma la decisión de mantenerlo para la octava. Y mire, en la lista de David Ross de relevistas, yo creo que tiene por lo menos 2 jugadores, sino posiblemente 3 que puede utilizar en un partido por 2 entradas. En mi opinión, Javier Assad es uno de ellos. Albert Azolay también es otro que también lo utilizó de esa manera. Y Keegan Thompson. Son 3 jugadores que yo creo en cualquier momento, si necesitas no usar mucho el bullpen, necesitas un relevista que te puede dar 2 entradas mínimo, máximo, como quieras como sea que lo quieras ver, esos 3 relevistas, estos 3 lanzadores lo pueden hacer. Entonces, si Javier Assad lanza solamente 14 lanzamientos en la séptima entrada, yo creo que si eres David Ross, y él lo dijo muy eh, perfectamente después del partido, al solamente lanzar 14 lanzamientos en esa séptima entrada, me sentí con la confianza suficiente para utilizarlo en la octava. Y es justamente lo que hizo, pero ah, se metió en problemas. También en esa misma decisión, ah, el jugador Mastrobuoni en el aspecto defensivo entra en el jardín derecho. Y se meten problemas también en esta entrada Mastrobuoni, pero primero iniciando con Assad en el primer bateador que se enfrenta, primer lanzamiento de la octava entrada, permite un sencillo de Anderson. Después de ahí, una base por bolas para Mitchell sin conseguir un strike. Fueron 4 bolas y esa fue la base por bolas otorgada para Mitchell. Después de él, Winker, el jugador debutante de los Milwaukee Brewers para esta temporada, le dio batalla a, Javier Assad. Lo tenía con el conteo de 3-1. Luego consigue otro foul ball para el 3-2. En el sexto lanzamiento, Winker conecta con el sencillo que ve anotar a Anderson. Y luego ahí se empataba el partido. No problema, ok. No consigue mantener a los Houston Astros callados, pero por lo menos no dejas que remonten el marcador. Bueno, con ese sencillo de Winker, Terrain entra a correr como pinch runner para Winker, roba la base y se pone en posición de anotar. Entonces tienes a corredores en primera y segunda base. ah, y en eso entra Fulmer, que también,
otra vez, regresamos a lo mismo, un jugador que un día cierra, como lo fue en el primer partido, y luego en este partido entra en la séptima, o sea, en la octava. Son cosas que afectan a un lanzador. No me cabe duda que ese aspecto mental de saber que estás lanzando para terminar un partido a comparación de entrando para salvar a tu compañero de que no le causen más daño a un equipo cuando todavía queda una entrada por lanzar. Ahí es donde te metes en problemas. Sí, entiendo que solamente necesitaban, perdón, que necesitaban 2 outs que pues, los podía tal vez conseguir Former y luego terminar la noche en la novena, pero no cuando tienes a corredores en segunda y tercera base. Ahí eh, complicas un poquito el aspecto mental para un jugador que posiblemente es el cerrador de ese equipo y lo metes en la octava para con esa presión de corredores en base ya. ¿Qué es lo que pasa? Le, le da una base por bolas a Adames, se llenan las bases. Yelich sí se va ponchado, muy bien para Fomer de enfrentarse a un jugador de esa calidad de Yelich con las bases llenas, pero conseguir el ponche. Ya luego William Contreras con un sencillo anota 2 carreras y ese es el 3-1 que termina siendo el marcador de la victoria para los Milwaukee Brewers. En ese sencillo de William Contreras es un fly hacia el jardín derecho. Mastrobuoni está en el jardín derecho. Yo cuando vi la pelota en el aire y de la manera que vi a Mastrobuoni corriendo, la verdad pensé, este es un fly fácil. Va a caer en el guante de Mastrobuoni y ahí termina la entrada para los Chicago Cubs. No fue así y es una decisión en la cual todo aficionado, todo analista ha estado criticando porque se vio que no le puso los motores en los pies para tratar de conseguir ese out. O sea, se fue troteando hacia la pelota y picó enfrente, tal vez a una estirada del guante, porque ni eso hizo. A una estirada del guante cayó la pelota enfrente de él. Se vio muy mal y es lo que resultó en las 2 carreras impulsadas. Luego trata de recoger la pelota y pierde un poquito el control y se le cae otra vez. Bastante mal Mastrobuoni en esa jugada que termina dándole la derrota a los Chicago Cubs. Entiendo, es la primera fin de semana de la temporada, pero si esa es el tipo de energía que vas a demostrar en tu primera oportunidad en los jardines, en tu primera oportunidad de presentarte con este equipo, y luego él termina siendo el último out de los Chicago Cubs, a Mastrobuoni, con un ponche. Ahí termina el partido para ellos, para los Chicago Cubs en la parte baja de la novena. Si esa es la intensidad que vas a demostrar o falta de intensidad que vas a demostrar en los jardines, son decisiones que tú mismo tomas que te van a salir perjudicando en el corto plazo, porque esto no es donde tienes el lujo de que, ok, en la NBA, si no juegas bien, bueno, te sientas unos cuantos partidos, entras de la banca y luego puedes demostrar algo, ¿no? Aquí, si no demuestras algo en los primeros 2 partidos de una serie o en una estadía fuera de casa y de 7 partidos y 3 de ellos te van mal, fácil te mandan a las ligas menores. Y yo creo que a lo que demostró Mastrobuoni, la verdad se vio muy mal, sí perjudicó al equipo en esa jugada. ah, si ya muchos tenían dudas en su estilo de juego, en su desempeño, bueno, ahora aún más. Y es algo problemático, ¿no? Para los Chicago Cubs, que desafortunadamente en un partido tan cerrado como lo que fue ese encuentro,
no, 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 no se puede aceptar, ¿no? Una situación como esa después de una salida de Justin Steele, igual, efectuosa, 6 entradas, 8 ponches también, sí permitió 3 hits, pero fue una salida muy buena para Justin Steele, que se echó a perder, ¿no? Se echó a perder por una entrada donde todo se derrumbó para los Chicago Cubs. Y ya luego para el domingo, lo que fue la salida para el jugador James Tyon, que no fue de lo mejor también, a 4 entradas lanzadas, 7 hits permitió, 3 carreras permitidas de parte de él, solamente consiguió 2 ponches, una efectividad de 6.75, no es de la mejor manera que quieres, de las mejores salidas que quieres tener en tu primera oportunidad de presentarte en frente de la afición, en frente de este equipo, quien te firmó con la intención de solidificarte, ¿no? En lo que es la rotación de los Chicago Cubs. Lamentable, lamentable, pero aún así los Chicago Cubs estaban dentro del partido hasta que llegó el último jugador que necesitaba debutar de los jugadores que llegaron como contratación para los Chicago Cubs. El último que era eh, Julian Merriweather. Julian Merriweather entra en lo que fue la sexta entrada y fue todo un fracaso. Fue todo un fracaso para Julian Merriweather. Cotorreé un poquito con mis compañeros de la transmisión eh, de que Julian Merriweather aquí venía lo peligroso para los Milwaukee Brewers. Iban a conectarle con todo antes de que iniciara esa sexta entrada, porque lo que me puse a ver fueron sus números con Toronto, en las menores, lo que sea, y en lo que son 3 años, entre comillas, totales que ha jugado Julian Merriweather en las ligas mayores, en ningún momento ha tenido una efectividad menos de 400. Y eso es problemático para un lanzador. Me sorprende bastante la decisión de los Chicago Cubs en contratarlo. Y no duró mucho para demostrar que tal vez no fue la mejor decisión tomada de parte de los Chicago Cubs. Consigue el primer out con Caritini en un roletazo a segunda base para el primer out. Después a Terrain consigue el strike para el primer lanzamiento. De ahí en adelante, 4 bolas para otorgarle la base por bolas. A un error en el infield permite que Wimmer llegue a base y Terrain a segunda. Ah, le da base por bolas a Christian Yelich, así llenar de esa manera las bases. Y ahí es donde todo se derrumbó para Julian Merriweather. Winker con un sencillo anota 2 carreras. Después de Winker, Adames, otro sencillo, anota Christian Yelich y así de rápido 3 carreras más para el equipo de los Milwaukee Brewers. Rowdy Tellez llega también con un sencillo a base y de esa manera Rowdy Tellez también llena las bases. Anderson con un fly de sacrificio permite que anote también el, el jugador Winker. Y luego otro sencillo de Mitchell. En total fueron 10 bateadores que llegaron a home plate, 11, perdón, para, para conectarle con tanto daño a Julian Merriweather. Ya cuando el marcador estaba 8-2, es cuando David Ross toma la decisión de sacarlo. Entra Michael Rocker, pero de ahí el daño ya estaba más que hecho a los Chicago Cubs. Todavía Patrick Wisdom conecta con su segundo cuadrangular en este partido. Y en la octava hicieron un poco de un rally los Chicago Cubs, pero no fue suficiente.
el partido termina 9-5. En términos de estadísticas, para este equipo, el que termina sin duda con la mejor efectividad de este fin de semana para los Chicago Cubs es Dansby Swanson, que en 12 apariciones al plato consiguió 7 hits, un doble, impulsó 2 carreras, una base por bolas, una efectividad de 5.83, y yo creo que esa efectividad va a ser constante, va a ser de lo mejor que va a tener el equipo de Chicago. Su swing es tan efectuoso, ve bien los lanzamientos, conecta y no solamente conecta, pero sabe cómo mandar la pelota al lugar, a los huecos precisos. La verdad me impresionó bastante Dansby Swanson, como les digo, la mejor contratación de ambos equipos, los Chicago White Sox y los Chicago Cubs. Detrás de él, Ian Happ, con una efectividad de 3.75, 3 hits en 8 apariciones al plato, 4 bases por bolas ahí, ayudando mucho en lo que es su porcentaje de envasarse. Para Ian Happ es positivo. Si bien no puedes conectar con los hits cuando se te requiere, el envasarte también es parte muy importante, porque durante ese fin de semana entró como carrera 3 veces, sí fue ponchado 5 veces. Yo creo que ahí es donde necesitamos ver un mejoramiento de parte de Ian Happ, pero en esta temporada donde estás en planes de negociar por un contrato nuevo, Ian Happ tiene que hacer todo lo posible para poder solidificar, ¿no? Ese contrato y mantenerse con los Chicago Cubs. Para mí se me hace una falta de respeto de parte de la organización, de que aún no han llegado a un acuerdo con Ian Happ. La preocupación, obviamente, es que suceda lo mismo que sucedió con Wilson Contreras. Ojalá no, porque ya vimos el resultado. Más allá de ir a un buen equipo, fue a un equipo que es el eterno rival de los Chicago Cubs hasta cierto punto, en mi opinión, de echárselos en la cara, ¿no? O sea, para que vean durante toda una temporada lo más posible que puedan ver a un jugador, y lo vean y él pueda causarles daño. Ahora vistiendo la playera de los Cardenales de San Luis, no, para mí no es lo que la afición de los Chicago Cubs quieren ver con Ian Happ, porque después de venir de una temporada donde es un jugador, o miembro del Juego de las Estrellas, representando a los Chicago Cubs, gana el Guante de Oro. Después de eso y la efectividad que tuvo ofensivamente para este equipo, se me reitero, es una falta de respeto que no hayan habido por lo menos conversaciones, ¿no? Conversaciones de que por lo menos están pensando en una extensión de contrato. Hasta el momento no ha habido nada. Entonces, es alarmante porque ya vimos lo que sucedió con Wilson Contreras. Eh, la afición en Twitter lo está pidiendo. Quieren a Ian Happ que se le extienda el contrato, después de haber conseguido también el cuadrangular. Este fin de semana, aún mucho más, la afición quiere ver a Ian Happ en el futuro de esta organización. Y bueno, de esa manera terminó la serie de los Chicago Cubs en casa, en la apertura de esta temporada, con una marca de una victoria y 2 derrotas. Se van a Cincinnati para el día de hoy enfrentarse a los Reds en una serie de 3 partidos, en donde tienen que ganar la serie. Yo creo que es algo muy importante en el mundo de béisbol. Si bien no barres, por lo menos que ganes series, y también series contra equipos de tu misma división. Eso es lo fundamental para poder pelear por la cima de la división y también un puesto en la postemporada. Ya perdiste una serie contra los cerveceros. Lo menos que quieres hacer es perder dos o ser barrido en Cincinnati,
y así alejarte en el aspecto de derrotas en las posiciones de la división. Yo creo que esta es una serie importante para empezar con el pie derecho. ah, Esta temporada para los Chicago Cubs. Patrick Wisdom tuvo una tarde positiva, dos cuadrangulares el día de ayer, no sirvieron de mucho. El que sí preocupa y el que sí empiezan a eh, empieza a llamar los ojos, ¿no? Darle un vistazo. Es la inefectividad de Cody Bellinger en esta serie contra los Brewers. 11 apariciones al plato, no consiguió un hit. Ah, la efectividad obviamente de cero, cuatro ponches, sí impulsó carrera con un fly de sacrificio, pero de ahí en adelante nada por demostrar en Cody Bellinger. Es preocupante. Obviamente no tiene un contrato de más de un año, es solamente un año de 17 millones de dólares, pero yo creo que, y lo vemos en las ventas de las playeras, la afición sabe el talento que es Cody Bellinger. Tuvo una temporada de novato espectacular, fue el novato del año de las grandes ligas, la Liga Nacional. Entonces, el talento saben que está ahí. Necesitan más los aficionados de los Chicago Cubs de parte de Cody Bellinger, eso no me cabe duda. Yo creo que para él también, si no tienes ese éxito esta temporada, puede afectarle, no solamente en el continuar con los Chicago Cubs, pero que otro equipo esté interesado en él. Obviamente, durante esta temporada baja, nadie más estuvo dispuesto a pagarle ese tipo de contrato porque sabían de los problemas que había tenido en los últimos 2 años con los Dodgers de Los Ángeles, donde por lesiones, bueno, no era el mismo Cody Bellinger de su año de novato. Entonces, es solamente no para prender alarmas, pero sí dejarle un ojo en lo que sea el rendimiento de Cody Bellinger, lo que viene el resto de la temporada. De ahí en adelante, último tema que quería tocar y rapidito es el cambio de reglas y cómo terminó afectando este primer fin de semana de las grandes ligas, en donde muy pocos partidos sobrepasaron las 3 horas. Aquí en Wrigley Field, durante los 3 partidos en los cuales estuve presente, cubriendo el partido, ayer fue el único en el que sinceramente se sintió como una eternidad por lo largo que se extendieron unas cuantas entradas y aún así no superó las 3 horas. Estaba como a 5 minutos de superar las 3 horas este partido del día de ayer. El primero fueron 2 horas y 21 minutos, luego 2 horas y 40. O sea, es un mundo nuevo del béisbol, tal vez positivo, negativo, ya más adelante podemos entrar en detalle. Como les mencioné, mi plan con este podcast es a como vaya generando más atención, ya empezar estas transmisiones en vivo para que así ustedes se unan a la transmisión, dejen comentarios en vivo, cosas así. Ah, por ahorita es pregrabado, pero a como vaya creciendo el canal, a como vaya creciendo la cantidad de seguidores que tengo, puedo abrir hasta línea telefónica para que ustedes también se unan al programa y ya podemos debatir un poquito más situaciones como estas, si realmente les gusta o no, y por el momento dejen comentarios en la página de YouTube. ah, Rumbo a Octubre Podcast, lo pueden encontrar en YouTube. Dejen comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre esta, este cambio de juego en donde solamente estamos viendo 2 horas, un promedio de 2 horas y 20 minutos, 2 horas y media por partido alrededor de las grandes ligas? Es algo impresionante, la verdad, porque nunca te habías dado cuenta de la cantidad de tiempo que se gastaba
lanzamientos a primera base, cuando hay corredor que pueda robar la segunda base, la cantidad de lanzamientos que él lanzaba un lanzador antes de tal vez lanzar a primera base, no, perdón, a home plate, ¿no? Para el primer lanzamiento de la aparición al plato de un bateador. Entonces, cosas como esas no te dabas cuenta cuánto tiempo tomaban. La cadena ESPN en Instagram puso un lado a lado lo que era una aparición al plato antes del pitch clock y ahora durante ese fin de semana. En el video que demostraron el año pasado, yo creo que el video duró unos 3 minutos. Y en esos 3 minutos, el lanzador lanzó solamente un lanzamiento, mientras en esta era de pitch clock ya estaban dos bateadores que habían conseguido out y en 2 minutos ya estabas con dos outs en el pitch clock y aún ni lanzaba dos lanzamientos el año pasado el lanzador en esos 3 minutos. Es increíble pensar cuánto tiempo sí se estaba gastando. eh, ya el debate se puede hacer de mal gastado o bien gastado, como sea, si es estrategia del lanzador, lo que sea, pero al final del día sí está cambiando la manera que se va a jugar el béisbol de aquí en adelante. Quién sabe, tal vez en el aspecto físico, las lesiones no sean tan frecuentes al ver un partido jugarse 2 horas y 20 minutos, menos tiempo que estén los jugadores en el campo de juego, menos probabilidad de lesiones, no se sabe. Apenas es el primer fin de semana, pero en mi opinión, la fluidez del partido fue bastante mejor a lo que estábamos acostumbrados, en mi opinión. Yo creo que fluyó bastante mejor el partido, acción, y esto no limitó la cantidad de hits que consiguieron, porque también del otro lado, haciendo esa decisión, las grandes ligas de quitar lo que son los cambios defensivos, bueno, eso abre la puerta para más hits, para más dobles, para más acción que en términos, como resultado puede también hasta extender un partido. No es necesariamente que las grandes ligas quieran que un partido se termine antes de 3 horas. Lo que para mí, a como vi este fin de semana, el objetivo es de las grandes ligas, es de tener, si son 2 horas, si son 3 horas, si se alarga a 4 horas, que sean 4 horas lleno de acción, lleno de actividad, lleno de hits, lleno de bases robadas, todo que haga ese tiempo valer la pena. Yo creo que ese es el mensaje que finalmente las grandes ligas están tratando de mandar, que valga la pena la cantidad de tiempo que estás ahí sentado viendo un partido de béisbol. No necesariamente que el objetivo sea terminar un partido antes de 3 horas, porque si sucede, sucede. Bueno, si hubo duelo de lanzadores y un partido termina antes de 2 horas, porque, bueno, el partido terminó con una victoria de 1 carrera a 0 y de ahí en adelante fue un duelo de lanzadores y termina antes de 2 horas, ok, así sucedió, pero ese no es el objetivo, en mi opinión, o por lo menos lo que han querido demostrar las grandes ligas, es hacer valer la pena cada una de esas horas, minutos, segundos que estés sentado viendo el partido, que valga la pena que haya acción, ya sea de los lanzadores o de los bateadores, como sea, pero que sea entretenido cada segundo que se esté jugando el partido. Y con eso los dejo porque no me, o sea, este debate yo creo que va a ser para toda la temporada. Como les digo, también quiero que ustedes unan y contribuyan a tener estos tipos de debates. Lo de las bases llenas, bueno, vimos bases robadas, la estadística
aumentó y bastante a comparación al Opening Day del año pasado. En el Opening Day del 2022 fueron solamente 9 intentos de bases robadas, en el cual solamente un jugador consiguió una base robada. Esta temporada en el Opening Day fueron 29 intentos de bases robadas, en las cuales 22 jugadores consiguieron una base robada. Son 3 pulgadas, obviamente son 3 pulgadas de 15 a 18, el tamaño de las bases. Yo creo que queda en claro que causa impacto. El tamaño importa y para los corredores que quieren robar bases es un lujo. Entonces, si agrega a lo que es la acción y todo eso, bueno, bienvenido, porque sí hace más interesante un partido cuando en una entrada solo lo único que tienes que demostrar es un jugador envasándose en primera y de ahí nada más. Cuando ese jugador tiene la posibilidad de robar la base, hacer entretenido más el partido, tal vez gente por un lado esté molesta que aún más se elimina tal vez la posibilidad de un bunt, ¿no? El toquecito que ya es casi inexistente en el mundo del béisbol, pero esa es una jugada que por mucho tiempo tenía bastante valor, ¿no? El toquecito para adelantar, sí, les entregas un now o tal vez no, pero adelantabas al corredor a segunda base para ponerlo en una posición de anotar. Tal vez esto elimine esto por completo, no sé, veremos, pero, o sea, lo que sí nos garantiza es que hay un corredor en segunda base, hace más emocionante el partido. Con eso terminamos este segundo episodio de Rumbo a Octubre. Gracias por acompañarme. Nos escuchamos para la próxima final de serie, lo que sería el miércoles o el jueves. Esperen ahí el tercer episodio para ver cómo les fue tanto a los Chicago White Sox en casa, recibiendo a los San Francisco Giants. Como les menciono, 2:10 de la tarde es el partido de apertura para los Chicago White Sox, el home opener, y luego los Chicago Cubs visitando a los Cincinnati Reds. Se me ve, ahí se ven, se me cuidan y nos escuchamos para el tercer episodio más adelante. Gracias, que tengan buen día.